Él es Goya, pintor de la corte real de Carlos IV, destacadísimo artista de los siglos XVIII y XIX, revolucionario, adelantado a su época, precursor de los movimientos artísticos de años posteriores, capaz de crear pinturas tan alegres, majestuosas, heroicas y sensuales, así como también de maravillosos retratos, un tanto caricaturescos, pero de igual manera verdaderas obras de arte. Lleno de color, formas dinámicas, relieve, textura y formalidad, cronista distintivo de su época y de las atrocidades de esta, famoso, aclamado, consultado, experto, maestro e inigualable. Todo suena tan emotivo y lleno de sentimientos alegres y una alentadora carrera artística, pero ¿qué pasa más allá cuando el artista se topa cara a cara con la desgracia, con las consecuencias de la enfermedad, cuando el artista tiene que ver dentro de sí mismo y la expresión artística eclosiona en una iracunda serie de sentimientos oscuros y posibilidades de expresión artística total y libre? Pasa esto. Este también es Goya, el Goya oscuro, tétrico, monstruoso, enigmático, furioso por los embates de su enfermedad, recluido, alejado y tocado por el lado siniestro que tiene todo hombre dentro de su ser. Bienvenidos al Ojo del Arte, y el ojo ahora observa las pinturas negras de Goya, sordera, arte y oscuridad. Francisco de Goya y Lucientes, nacido en Fuendetodos, provincia de Zaragoza, el 30 de marzo de 1746, fue sin duda uno de los más grandes maestros dentro de distintas corrientes del arte en España, pues desde su llegada a Madrid en 1775, año en el cual se casaría, comenzó a ganar fama y cierto prestigio por sus trabajos como retratista, lo cual lo llevó a la Academia de San Fernando en el año 1785, y 4 años más tarde ser nombrado pintor real de la corte por Carlos IV. Durante los años posteriores, Goya adquirió aún más fama y reconocimiento, y su carrera artística fue bastante productiva, pero en 1808, con la invasión del ejército napoleónico a España, su situación se vio bastante comprometida. Con el derrocamiento de la familia real de Carlos IV y la llegada de José Bonaparte al poder, y su completa sordera que tenía desde 1792 continuaba haciendo mella en él. A pesar de estos acontecimientos, Goya permaneció como pintor de la corte de José Bonaparte, y aún con esto, él no se censuró en lo absoluto al pintar sus famosas obras El 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo, además también de presentar a la sociedad sus 66 grabados de los desastres de la guerra, fiel y aterradora crónica de ese conflicto. Con la caída del ejército napoleónico y de José Bonaparte en España y la restauración de Fernando VII, a Goya se le retiró el título de pintor de la corte por haber trabajado en el periodo de Bonaparte, y fue así en ese momento cuando se retira completamente de su vida pública. Para cuando Goya tenía 74 años, o sea ya en el año 1819, adquirió una finca bastante extensa con una casa de campo, la Quinta del Sordo. Curiosamente, ese nombre no fue dado por la situación de Goya, sino que el propietario anterior también había sufrido de sordera. Francisco de Goya compró esta propiedad probablemente para alejarse de las zonas sociales, pues para ese entonces se había relacionado con Leocadia Zorrilla de Weiss, una mujer casada, con la que se fue a vivir allí y con esto evitar los rumores y los chismes de la gente. En este ambiente casi solitario, el pintor se sumergió en una serie de sentimientos oscuros y un tanto bizarros, producto de su sordera. La imposibilidad de oír provocaba en él una profunda melancolía y tristeza. Fue entonces que comenzó a pintar en las paredes de la casa de campo su obra cumbre y sin duda alguna enigma para los historiadores de arte de hoy en día, las pinturas negras. Monstruosas imágenes, difuminados paisajes y situaciones un tanto bizarras son las expresiones artísticas de un hombre atormentado por su situación. La fuerza con la que fueron pintadas estas imágenes deja muchas dudas en cuanto a su significado, pero también brinda una certeza definitiva: el precario estado emocional por el que Goya habría estado pasando.
religión, mitología y brujería serían algunos de los temas abarcados en sus pinturas negras. Los escenarios plasmados por el artista son claramente oscuros y tétricos, algunos hasta caen en lo macabro, y el estilo pictórico es altamente revolucionario para su época, siendo estas pinturas las precursoras de los movimientos posteriores del siglo XIX y XX en el arte. Pinturas como el Saturno, el Gran Aquelarre o la Romería de San Isidro son algunos de los títulos dados a las pinturas posteriormente, pues Goya, al no darles título alguno, los nombres fueron otorgados en los años posteriores. La más enigmática, titulada El perro hundido, según los estudios, se sabe que fue la última en pintarse, y lo enigmático de su composición deja, igual que el perro en la obra, sumergido a Goya en los albores del misterio. En la actualidad hay 14 pinturas negras, pero muchos estipulan que pudieron haber sido 15 e inclusive 17. En 1824 el pintor se trasladó a Burdeos definitivamente, pero un año antes le había legado la Quinta del Sordo a su nieto. Actualmente las pinturas negras que se exhiben en el Museo del Prado fueron trasladadas de los originales al óleo sobre lienzo realizados por Salvador Martínez Cubels, restaurador del Museo del Prado en 1874, y donadas por su propietario, el barón Frédéric-Émile de Langeais, en 1881 al Estado, que las asignó al Museo del Prado. En 1909 la Quinta del Sordo fue destruida y la disposición original de las pinturas se ha reconstruido gracias a la información suministrada por diferentes documentos, entre ellos el inventario realizado por Antonio de Brugada a la muerte de Goya en el año 1828 y las fotografías de Laurent hacia el 1864. Sin embargo, no existe consenso pleno sobre la disposición original en ambas salas. En 2003, el profesor de Historia del Arte Juan José Junquera puso en duda la autoría de las pinturas negras. Este profesor propuso su teoría de que estas pinturas habrían sido obra del hijo de Goya, Javier, del cual no se conoce hasta ahora ninguna pintura, y que el nieto de Francisco, a la muerte de su padre en 1854, época alrededor de la cual aparentemente se descubren las pinturas negras, habría dado la autoría a su abuelo Francisco de Goya y Lucientes, una teoría bastante controversial que genera aún más misterio en torno al maestro aragonés. Aunque ciertamente las obras de la Quinta del Sordo reflejan bastante bien la situación precaria en la que vivía Goya, en aquel tiempo cuando sus amigos lo dejaron, la sordera lo atormentaba y los fantasmas de sus miedos revoloteaban sobre de él. ¿Cómo plasmar la impotencia ante la enfermedad, la vejez y la soledad? ¿Cómo transmitir los sentimientos oscuros y tétricos del ser? ¿Cómo sobrellevar las vicisitudes de la vida ante la adversidad que parece eterna? Preguntas enigmáticas que llevan a uno a la reflexión, pero que por desgracia para Goya y por fortuna para nosotros que contemplamos las consecuencias, lo llevaron a darle una mirada a lo profundo de su más oscuro ser. Esto es El Ojo del Arte. Te invito a dejar tus comentarios o exponer tus puntos de vista y por supuesto a investigar más al respecto. Quizás te encuentres con tus propios fantasmas.